Francisco es Head en Copec Voltex, es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Francisco es gerente de Copec Voltex y jefe de nueva movilidad del Garage de Innovación de Copec, ingeniero industrial de la Universidad Católica, con minor en transporte y logística, especializado en electromovilidad, en el desarrollo de tecnologías de energías renovables y almacenamiento energético eficiente para una nueva movilidad. Durante 5 años ha sido parte del equipo Copec, aportando con una visión en el ámbito de la nueva movilidad, contribuyendo a la creación de la actual filial de Copec, Copec Voltex, empresa líder en soluciones de carga para electromovilidad, en la materialización de una visión de futuro y una estrategia de desarrollo Copec, en que a través de capacidad de adaptación y la búsqueda de soluciones innovadoras integrales busca dar respuesta a las necesidades de una nueva era de la energía y movilidad sostenible. Re interesante, una empresa que históricamente ha estado asociada a las energías más bien tradicionales y de combustibles fósiles, cómo se enfrenta a este nuevo desafío de lo eléctrico y de la movilidad que viene. Así que, sin darles más lata, dejo a Francisco para que nos cuente sobre su visión. Hola Francisco, bienvenido. Y gracias también por dedicarnos tu tiempo y compartir lo que estás haciendo y pensando. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación a conversar estos temas que cada vez se vuelven más contingentes, más aún a la luz del concepto de Smart City que se vuelve cada vez más interesante. A ver, déjenme probar compartir la pantalla. No sé si podrán ver bien ahí la presentación. Ya, perfecto. Vamos abajo. Bueno, no, muchas gracias por la invitación y ahora vamos a hablar un poco de movilidad. Por supuesto, en el contexto de Smart City y por lo tanto tenemos que hablar de movilidad sostenible, eficiente, moderna, conectada, autónoma y una serie de conceptos que han ido formando cada vez este nuevo ecosistema de movilidad que viene creciendo, la verdad, a pasos agigantados y que se ve cada vez más próximo. Pero quizás antes de hablar de esas tendencias y de lo que hemos estado haciendo como Copec, siempre es bueno de repente recordar un poco de historia de dónde viene todo este concepto de la evolución en la movilidad. Y me gusta partir a veces con esta foto de Nueva York del año 1900, en donde se ve de forma bien masiva la gente moviéndose gracias a la fuerza de los caballos, que la verdad es una manera de movilizarse que perduró por más de 3000 años, básicamente porque el hombre entendió que moverse gracias a los caballos era mejor, más rápido, más fácil que moverse caminando. Y por lo mismo es que fue adaptando esta nueva forma de movilización por, como les digo, más de 3000 años, y no solamente usaba los caballos para moverse, sino también prácticamente vivía en ellos, se alimentaba en ellos, dormía en ellos y fue creando todo un entorno al caballo y a la forma de movilizarse que incluso impactó la forma de la cual estructuran sus ciudades. Entonces es muy interesante ver cómo hoy día se estructuran muchas ciudades del hemisferio norte, como las conocemos acá, esta foto, en donde se ven estos pórticos que más allá de una linda foto en Instagram o cualquier foto que uno se pudiera sacar, es interesante pensar qué tiene que ver la movilidad con el concepto de estos pórticos que hoy día, que hasta el día de hoy perduran. Algunas teorías hablan de la nieve, porque esta ciudad del hemisferio norte hace mucho frío, entonces nieva, se acumula 1 metro de nieve, pero la verdad de las cosas es que estos pórticos pueden llegar a 3 o 4 metros de altura y la nieve, por el calor de las ciudades, nunca supera el metro de altura. Entonces es interesante pensar qué es lo que en esa época podía llegar a más de 2 o 3 metros de altura para hacer necesario una construcción de este estilo. Y la respuesta es un poco graciosa, pero tiene que ver con el estiércol y todo el excremento de los caballos que circulaban por Nueva York y por toda esta gran en donde se acumulaba, como les digo, estiércol, excremento, carretas de caballos muertos, que generaron esta verdadera crisis sanitaria que fue necesario, o se veía estrictamente necesario resolver.
algunas personas del momento dijeron, oye, traigamos más caballo para retirar estos excrementos, pero la verdad es que eso era como desvestir un santo para vestir a otro. Entonces empezaron a salir nuevas tecnologías y era necesario crear nuevas tecnologías que dieran una solución concreta a estos problemas. Dentro de las primeras tecnologías que salieron, contrario a lo que todos piensan, es el auto eléctrico, que la verdad es cerca de 60 o 70 años más antiguo que el vehículo a combustión interna, que se creó primero porque básicamente es un auto mucho más simple que el vehículo a combustión interna, pero la verdad se demoró un poco o le costó más bien expandirse por los mismos problemas que existen hoy día y que se han ido resolviendo, como los temas de la autonomía del vehículo, del alto costo, etcétera. Entonces, finalmente, luego de distintos años de desarrollo, es que surgió el vehículo a combustión interna, que rápidamente se masificó. Y lo interesante de esta foto, si recuerdan, la primera foto hablaba del año 1900 y hoy día, solamente 10 o 13 años después, ya vemos que cambió el panorama rotundamente. Y esto es súper importante internalizar, porque habla del hecho de que cuando hay un cambio de tecnología que mejora la vida en las personas, mejora el entorno, facilita la movilidad, la sostenibilidad, etcétera, estos cambios la verdad es que no perdonan a nadie y se llevan a cabo de forma súper rápida. Si no, pregúntenle a Kodak, que durante décadas vivió del concepto de los rollos fotográficos y las fotografías tradicionales hasta que salieron las cámaras digitales. 15 años después de la salida de las cámaras digitales, que también las mismas empresas de cámaras digitales estaban descansando un poco en su gran logro de haber desplazado Kodak, hoy día también se ven perjudicadas porque básicamente hoy día prácticamente nadie compra cámaras digitales porque todas vienen incorporadas en los celulares, que cada vez se vuelven más modernos. Entonces, como mensaje es súper importante que los distintos tipos de empresas en distintos rubros nos vayamos adaptando rápidamente a la luz de los cambios tecnológicos, los cuales, como les dije, no perdonan a nadie y, por supuesto, dado que van en concreto beneficio de la sociedad o de la población. Entonces, bueno, pasaron 100 años y hoy día nos encontramos en un panorama que viene a cambiar profundamente todo el concepto de movilidad como lo conocemos, en donde se están introduciendo autos cada vez más autónomos, donde partimos con autos con ciertos niveles de autonomía como de control crucero o freno asistido, y hoy día ya prácticamente vemos en distintos lados del mundo en donde hay muchos autos que llegan a niveles de manejo prácticamente 100% solos. Autos conectados también que interactúan entre ellos o con el entorno, el concepto de la movilidad compartida también, que es muy interesante, y la electromovilidad, que es el tema que le haremos doble clic en la presentación de hoy día. Y es importante, antes de hablar de electromovilidad, ver cuáles son los factores que lo impulsan, porque la electromovilidad no llega por sí solo, como el hecho de que sea un auto a batería, que circule y no emita ningún tipo de ruido. Hay otros factores que inciden de forma mucho más fuerte en su masificación. Y el primero, por supuesto, es el consenso ya a nivel mundial que hay en materias de reducción de emisiones contaminantes, en donde se ve que hay unos objetivos claros muy ambiciosos que debiesen ser alcanzados de aquí a los siguientes 10 años por los distintos acuerdos en los cuales como país también hemos estado participando y que básicamente establecen que tenemos que reducir a la mitad la cantidad de emisiones generadas por kilómetro recorrido de los vehículos. Hoy día estamos en algo así como 160 y nuestro objetivo al 2030 es llegar a 80. Y lo interesante de esto es esta línea horizontal azul que pueden ver ahí, que habla del límite teórico de la eficiencia de los autos sin electrificación. O sea, si no electrificamos en una gran proporción el parque vehicular, va a ser prácticamente imposible llegar a los objetivos medioambientales que nos hemos puesto para reducir los temas de calentamiento global y, por supuesto, la disminución de emisiones. Entonces, es un punto que hay que tener, que es muy relevante porque habla de la mirada de largo plazo, de por qué debiesen seguir potenciándose estas soluciones. Por otro lado, también vemos que si bien los autos eléctricos hoy día siguen siendo relativamente caros, cuestan aproximadamente el doble que el equivalente al vehículo combustión interna equivalente, es importante entender que cada vez ha ido bajando más su precio. Tanto así que el costo de las baterías de estos autos, que compone cerca del 50% del costo del auto en total, ha bajado casi un 90% en los últimos 10 años. Y esa línea roja que ven ahí, de $100 por kilowatt hora, es el valor al cual tienen que llegar las baterías, el precio de las baterías, para que el vehículo de combustión interna iguale su precio con el vehículo eléctrico. Entonces, más allá de ver las proyecciones de largo plazo, podrán deducir que eso es algo que debiese pasar relativamente pronto.
Se proyecta que en unos 3 o 4 años más ya prácticamente la gran parte de los vehículos eléctricos debiesen ser económicamente competitivos con el vehículo de combustión. Y cuando eso se produce, la verdad es que el crecimiento es bastante exponencial y, como dije antes, no perdona a nadie. El mejor ejemplo de esto es lo que pasa en Noruega hoy día, en donde gracias a distintos subsidios el auto eléctrico cuesta prácticamente lo mismo o incluso menos que el vehículo de combustión, y hoy día más del 60% de las ventas de auto de cada año son eléctricos. Entonces esto es algo que va a llegar y con mucha fuerza y más luego que tarde. Por otro lado, en materias de rentabilidad de la operación de un vehículo eléctrico, dado que si bien el vehículo eléctrico es más caro, es mucho más barato de operar, es cerca de un 80% más barato de operar. Entonces ya vemos que hay muchos casos de uso en los cuales el vehículo eléctrico es económicamente viable versus un vehículo de combustión. Por supuesto, un vehículo de combustión que recorre cerca de 45 kilómetros al día, hoy día lamentablemente no es económicamente viable que sea eléctrico, pero sí vemos otros casos de uso en donde se le da mayor rodaje a los vehículos, como en los casos de los taxis, los camiones de reparto urbano, o para qué decir, el transporte público. Vemos el caso de Red o Extransantiago, en donde ya tenemos cerca de un 15% de la flota 100% eléctrica, y la nueva licitación del transporte público probablemente nos va a llevar a niveles de 35 o casi 40% de la flota eléctrica. Y esto no es algo que ocurra en 10 o 15 años, esto es algo que pasó en 1 o 2 años. Entonces es algo que va a ser rápido, y por lo tanto nuestro objetivo, nuestra misión como Copec siempre ha sido entregar servicios energéticos y servicios de movilidad a los clientes, y por lo mismo hemos tenido que ir adaptando todos nuestros modelos de servicio, tal de ir incorporando estas soluciones para los distintos tipos de clientes. De esta forma es que hoy día estamos entregando una solución lo más completa posible para nuestros clientes. Por supuesto, entregamos el cargador eléctrico, pero también nos hacemos cargo de todo lo que conlleva la instalación de ese equipo de carga, las obras civiles, el mantenimiento de estos equipos, el diseño de las soluciones de carga, que es un tremendo desafío eso, porque para ciertos clientes hay un desconocimiento relativamente importante de cómo tengo que diseñar la infraestructura de carga que necesito para suministrar de energía a mi flota. Entonces nosotros como Copec también ayudamos a nuestros clientes en ese proceso. Por supuesto, siempre hablando de cargadores inteligentes, tenemos plataformas para poder controlar estos cargadores de forma remota, y por el tema que pueden ver abajo a la izquierda también de este círculo, ya nos hemos constituido como comercializadores eléctricos. Entonces estamos vendiendo energía a nuestros distintos clientes, y no solamente para las soluciones de electromovilidad, sino también para otro tipo de clientes que eventualmente necesiten esas soluciones de energía y, por supuesto, de fuentes 100% renovables, como pueden ser hoteles, malls, restaurantes, etc. Y a medida que la regulación nos vaya permitiendo, que debiese ser así en el mediano plazo, vamos a poder ir entrando con soluciones energéticas a los hogares. Eso es algo que también lo tenemos de forma súper clara como objetivo para adelante. Para contarles más o menos cuáles son las distintas soluciones que hemos estado instalando, partimos por nuestras propias estaciones de servicio, instalando una red de carga que hoy día se constituye como la red de carga rápida más extensa de Sudamérica. Estamos conectando cerca de 1.400 kilómetros del territorio nacional, y que esto va muy de la línea con lo que siempre ha buscado Copec. Más allá de distribuir combustibles o lubricantes, nos interesa conectar personas, facilitar la movilidad a lo largo y ancho del país, independiente de que sea con fuentes fósiles o con nuevas energías, como lo estamos haciendo ahora. Ahora, por supuesto, rápidamente entendimos que las personas van a cargar en distintos lugares. Y esto es porque el hábito de carga de un auto eléctrico es muy distinto al de cargar un auto de combustión interna convencional. De hecho, cargar un auto eléctrico se parece mucho más a cargar un celular que a cargar un auto de combustión, por el hecho de que uno va a aprovechar todos los momentos en los cuales el auto esté estacionado y sin ser usado para cargar. Y así como uno carga el celular en sus casas en las noches mientras duerme, creemos que más del 60 o 70% de las cargas, por concepto de sentido común, comodidad y precio, van a estar o se van a dar tanto en las casas como en los edificios o en las oficinas. Entonces, por supuesto, como nosotros, de nuevo, no tenemos necesariamente puesto el foco en nuestras estaciones de servicio, sino en los clientes que atendemos, es responsabilidad nuestra tener que ir adaptando todos nuestros modelos de servicio para ir instalando cargadores, soluciones energéticas integrales, etcétera, en distintos lugares. Y esto quiere decir
casas, oficinas, lugares públicos, malls, etc. Y eso ya lo hemos partido haciendo. Hoy día estamos aumentando la cobertura en los distintos espacios públicos que hay a lo largo y ancho del país, tratando de democratizar lo más posible el acceso a la electromovilidad. Eso quiere decir que no solo nos estamos concentrando en las típicas comunas en donde uno podría pensar en primera instancia que hay autos eléctricos, sino también estamos instalando en todas las comunas de la región metropolitana, en distintas alianzas público-privadas que hemos ido cerrando, tanto con municipios como con los gobiernos regionales, porque entendemos que la electromovilidad en Chile, dado que no van a haber subsidios necesariamente, se va a masificar en los vehículos en donde sea económicamente viable. Y eso particularmente va a ser transporte público, furgones de reparto, taxis, colectivos, etc. No necesariamente la persona que vive en ciertas comunas de clase alta que tiene los 20 o 30 millones para poder comprarse un auto eléctrico. Entonces, como COPEC siempre hemos querido ampliar nuestra red para hacerla accesible a todas las personas que vivan en el país. Por otro lado, el segmento industrial también es algo que va a crecer con mucha fuerza y que ha estado impulsándose con mucha fuerza en el concepto de flotas. Y acá es donde para nosotros la verdad el segmento industrial es muy natural, porque al igual como atendemos clientes en las estaciones de servicio, hace décadas que atendemos a clientes industriales en sus propias faenas mineras, forestales, de transporte interurbano, público, etc. Y por eso es que hemos estado desarrollando distintos tipos de proyectos, como el que pueden ver acá con Turbus, en donde instalamos la solución de carga que necesita un bus interurbano para moverse llevando pasajeros desde Santiago a Rancagua y otras rutas que va a empezar a hacer. Como soluciones también más personalizadas, como las que hemos hecho en el norte, en el desierto de Atacama, aprovechando que el desierto de Atacama es el lugar del mundo con mayor cantidad de irradiación solar. Hicimos un sistema completamente aislado, off-grid, esto quiere decir que no está conectado a la red y que se alimenta 100% con energía solar, que a su vez se conecta a un paquete de baterías para poder aprovechar esa energía solar, no solo en el día, sino también en la noche, y así poder suministrar de energía 100% renovable y autogenerada para la flota, para las distintas flotas mineras, que a su vez han estado con objetivos bien ambiciosos también de ir descarbonizando sus operaciones, reduciendo el nivel de emisiones, y no solo por iniciativa propia, sino también porque los compradores de las materias primas que extraen, industrializan y comercializan están siendo cada vez más exigentes en los niveles de emisiones por tonelada métrica producida, por ejemplo, que tienen que viene asociado al cobre o al litio o al acero que compran. Y por supuesto está el tema de transporte público, en donde que de hecho se constituye como uno de los proyectos más emblemáticos que hemos desarrollado. Esto es algo que inauguraremos durante los siguientes días o semanas, que es un electroterminal para el transporte público construido en Maipú, con el cual suministraremos de energía 100% renovable, provista por nosotros también, para 215 buses eléctricos que van a circular por el eje Alameda, beneficiando a más de 2 millones de personas de la capital del país. Y por supuesto esto lo iremos expandiendo a distintas regiones conforme pasa el tiempo. Y decía que es un proyecto particularmente emblemático porque no solo habla de nuestra incorporación al transporte público, sino también es porque es de escala mundial, al ser el terminal de carga de buses eléctricos más grande del mundo fuera de China. Y de hecho, si no me equivoco, es como el segundo o tercero más grande del mundo. Entonces, un tremendo hito, no solo para nosotros, sino para Chile, al estar Chile liderando en materias de electromovilidad, al menos en buses eléctricos. Por si no saben, Chile al menos a nivel mundial es el segundo país del mundo con mayor cantidad de buses eléctricos después de China. Entonces, se ha convertido en un verdadero laboratorio para ir probando nuevas tecnologías y haciendo crecer estas soluciones para distintos tipos de clientes. Segmento residencial también, como les conté, es muy relevante poder llegar con una solución lo más inteligente posible a la casa, una solución fácil para el cliente con una instalación sencilla, transparente y con un cargador inteligente que pueda ser controlado de forma remota. ¿Y por qué hago tanta alusión a que el cargador sea inteligente? Es porque hoy día se nos presenta un desafío muy importante a nivel de redes eléctricas, porque para que tengan en mente, un vehículo eléctrico
consume lo mismo o incluso más que todo el resto de la casa en su conjunto. Entonces, cuando uno revisa todo el sistema eléctrico, probablemente a nivel de generación, como ven a la izquierda, estemos bien. La verdad es que si se electrifica una parte importante del Parque Nacional, la generación que tenemos aguanta. A nivel de transmisión hay casos en los que sí, hay casos en los que no, pero lo que sí es una certeza es que a nivel de redes de baja tensión no dan abasto para una carga básica o análoga o tonta, podríamos decirlo con palabras burdas, de vehículos eléctricos masivamente cargando a la misma hora en la casa. En palabras simples, lo que puede pasar es que tú llegas a la casa con tu auto eléctrico a las 6, 7 de la tarde, conectas el auto, conectas la tele, el hervidor, el aire acondicionado, saltan los tapones y si no saltan, colapsas toda la red eléctrica de la cuadra o del vecindario. Entonces, es súper importante poder pensar en cargadores que sean controlados de forma inteligente, tal de poder programar la carga y que estos partan cargando automáticamente cuando las redes estén más holgadas, como es el caso de las, no sé, 12 o 1 de la mañana, cuando ya están todas durmiendo, y no necesariamente a las 6 o 7 de la tarde cuando se producen todos los pics de consumo. Y un ejemplo que la verdad es bien absurdo, que nos encontramos en China particularmente, es que esta foto en particular que estoy mostrando acá es un terminal de carga de buses eléctricos en China, en Pekín, y en donde cuando lo fuimos a ver nos llamó la atención que no había ningún cable o línea de medio o baja tensión llegando a alimentar estos buses. Entonces preguntamos, oye, ¿de dónde sacan la energía estos buses para cargar? Lo que responden los chinos era, mira, particularmente para este caso, cuando los buses cargan, que es entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, se corta la luz 5 cuadras a la redonda, no pudiendo permitir entonces a la señora Juanita que pueda usar el hervidor a las 6 de la mañana porque básicamente no tiene luz. Entonces, claro, en China quizás lo puedan solucionar de esa forma, pero acá tenemos que pensar necesariamente en carga inteligente, programable, en donde uno pueda limitar la potencia del cargador y es efectivamente lo que estamos haciendo nosotros ahora, en donde instalamos unos dispositivos especiales y tenemos cargadores inteligentes que conversan con la potencia disponible o la capacidad disponible del resto de la casa para poder controlar la potencia dependiendo de la cantidad de otros artefactos que puedan estar prendidos y siendo usados en el mismo momento. Entonces una persona llega a la casa, enchufa, pero el cargador no parte cargando al 100%, sino al 20 o al 40%, y una vez que uno apaga el hervidor y se va a dormir, apaga las luces, el cargador solo empieza a llegar a la potencia que necesita para poder cargar el auto en 3 o 4 horas, tal de que a las 6, 7 de la mañana, cuando quiera retirar el auto, ya pueda ser usado sin problema. Ahora, lo que estamos hablando es más bien el presente y lo que vemos para los siguientes meses. Pero es súper interesante pensar, así como el auto eléctrico, les comentaba antes, podría significar eventualmente un problema para la red eléctrica. Hoy día se habla que incluso el auto eléctrico podría ser la gran solución para la red eléctrica, toda vez que uno pueda ver el auto no solamente como un consumidor de energía, sino como un proveedor de energía. Al tener una tremenda batería sobre 4 ruedas que está estacionada el 90% del tiempo del día, uno podría pensar en un auto que a medida que esté cargando también pueda servir para entregar energía a la red si esta está un tanto colapsada. Entonces pueden imaginarse un día cualquiera en el futuro, en donde en la mañana el auto eléctrico sale 100% cargado de la casa, a mediodía, cuando la capacidad está más baja y el sol está alumbrando como nunca, uno pueda cargar en las oficinas usando energía 100% solar, que por lo demás es casi gratis o extremadamente barata. En la tarde, cuando vuelve a la casa y se conecta, el auto no solo no carga, sino que entrega energía para poder poder soportar o para poder respaldar la red eléctrica por distintas anomalías que pudiesen ocurrir, como variaciones de voltaje, frecuencia, un corte de luz en el cual se puede necesitar un backup. Y en la noche, por supuesto, puede ir mezclando la carga o la descarga del auto dependiendo de las señales que entregue la red eléctrica, de la capacidad de generación instantánea, de las señales tarifarias que se entreguen en dicho momento. Y hay uno de los ejemplos más notables que he visto afuera, en donde que lo provee una empresa finlandesa, en donde básicamente te dicen, tú llegas a la casa a las 6, 7 de la tarde, conectas el auto y le indicas en una aplicación a qué hora quieres retirar el auto. Entonces lo que hace la aplicación es, con esa meta de carga a cierta hora, va cargando y descargando el auto dependiendo de las señales tarifarias que hay. Entonces carga cuando es más barato y descarga cuando es más caro.
tal de que finalmente en todo el rango horario el auto pueda ser cargado y a costo cero. Entonces acá la verdad es que el mercado eléctrico está cambiando de forma súper fuerte. La regulación, por supuesto, va a tener que ir conforme a los avances tecnológicos, y nosotros como empresa, en cooperación, por supuesto, con la academia, con las entidades públicas y otras entidades de investigación, tenemos que ir adaptándonos para hacer frente a estos desafíos que, la verdad, están a la vuelta de la esquina. Así que eso, bueno, muchas gracias. Espero que les haya sido interesante y cualquier cosa que necesiten o cualquier duda que tengan, ahí lo podemos ir conversando. Gracias, Francisco. Súper interesante. Lo que viene en movilidad eléctrica y autos que se manejan solos y qué sé yo, es tremendo. Yo quería partir con una pregunta para los tres. Vemos que en todo lo que ustedes presentan, al menos ustedes la tienen clara, digamos. Hay un diagnóstico que creo que está muy bien hecho y hay soluciones que uno pensaría que son a futuro, pero la verdad hay muchas cosas que se pueden hacer de inmediato. Yo les quería preguntar, ¿cuáles son los principales obstáculos con que se enfrentan ustedes para hacer lo que uno quisiera realizar hoy día mismo, digamos, y acelerar todo este proceso? Si quieren, elijan una sola cosa que ustedes crean que es un obstáculo con que se encuentran a la hora de presentar estas soluciones y querer implementarlas. Si quieres, partimos por ti, Pablo, que presentaste primero. No, felicitar a Francisco y Luz María por sus presentaciones también. Y a ver, yo siempre digo en mis charlas que hoy en día las principales barreras no son tecnológicas, porque la tecnología es cada vez más ubicua, accesible. No son económicas, porque financiamiento hay en todas partes. Tampoco son de capital humano. Las principales dificultades que tenemos hoy en día para innovar, sobre todo en temas urbanos de Smart City, son normativas, regulatorias y legales. Y eso tiene que ver con que, lamentablemente, y no es por seguir pegándole a la clase política, pero el Parlamento y el Ejecutivo están todavía trabajando con el espejo retrovisor y no por el parabrisas mirando a futuro. El mejor ejemplo de ello es que llevamos 8 años con las APPs de delivery de comida, de APPs de vehículos compartidos, los Uber, Cabify, etcétera, y todavía son alegales. O sea, todavía no tenemos un marco legal que permita regularlas, que las permita operar y que al mismo tiempo le dé más seguridad a los usuarios, porque claramente es inevitable que van a seguir funcionando. De hecho, California finalmente decidió ayer permitirles que sigan trabajando como personas naturales y no como choferes profesionales, y hay espacios dedicados para los Uber en los aeropuertos y la gente los puede tomar seguro, no hay que irse en el asiento de adelante. Así hay miles de ejemplos. Creo que las principales barreras hoy en día son que aquellos que tienen que legislar no están mirando el futuro ni siquiera el presente, sino que están preocupados de otros temas, como nos hemos dado cuenta lamentablemente en los últimos días. Sí, muy cierto. Nosotros, por lo menos en el mundo de las comunicaciones, tenemos temas bien similares con el tema normativo y que estamos atrasados por décadas, ni siquiera son un par de años, son décadas. Luz María, tú en tu ámbito público-privado, ¿cuál es el mayor dolor de cabeza o traba? Concuerdo mucho con lo que decía Pablo. Es sin duda el tema, el frame como habilitador para que las cosas sucedan es un stopper en estos momentos o gran obstaculizador, pero hay un componente que no es menor, es el cultural. Pero no en esta lógica etérea, sino que principalmente cuando tú haces un doble clic y no existe todavía esta conciencia real de lo que efectivamente esto te puede provocar para bien o para mal, porque aquí también hay componentes de ética que no podemos perder a la vista, pero acá hay una comunión de elementos en donde sin duda, lamentablemente no se han priorizado para generar una conciencia digital, una cultura digital transversal, en donde todas las personas, da lo mismo su rol, su posición, entiendan y conciban de que esto les apoya y no son un poco desmitificar algunos elementos que han circulado producto de quizás el desconocimiento y también elementos de ignorancia, pero que lamentablemente son provocados por una lógica cultural. Y esto se traspasa a culturas organizacionales,
ya sean de corte privado o de corte público. Acá no es una cosa que solamente está estancado en el aparato público, sino que también en muchas empresas todavía falta hacer esa caída de teja, esa apertura mental, esa disrupción. Un poco recojo una palabra, una frase que me encantó de la Bárbara Lara el día de ayer. Un poco entender y comprender que estamos en una era en donde tenemos que empezar a hackearnos, pero en el buen sentido de la palabra, en donde lo que entendíamos como algo que era parte de lo tradicional y convencional, eso ya no es parte de la ecuación para hacia adelante. Entonces yo creo que es un tema que claramente es cultural, social, y eso, ¿qué pasa? ¿Qué nos lleva? A que estamos todavía sumergidos en una sociedad que no se apertura 100% a ver esto, no están las voluntades al 100%, porque no están las confianzas al 100%. O sea, es como es como una especie de círculo vicioso que se va gestando. Entonces, hay varios elementos que subsanar y que sin duda tenemos harto todavía que avanzar y trabajar. Gracias, Luz María. Y Francisco, tú desde la parte privada, 100%, digamos, ¿cuáles son las principales o la principal traba que tú veas avanzar más rápido? Mira, al menos desde el punto de vista de electromovilidad o nuevas energías, hay distintos desafíos que se han ido conjugando, como el hecho de que los autos eléctricos todavía son muy caros, o falta la capacidad técnica todavía o ampliada en Chile para poder darle mantenimiento a estos autos, pero la verdad es que todos esos temas, en mi opinión, son secundarios. Porque se han ido solucionando de forma súper rápida y al final el principal desafío, yo estoy súper de acuerdo con lo que han comentado acá Pablo, etcétera, y tiene que ver con la regulación, donde particularmente el mercado eléctrico en Chile es extremadamente tradicional, básicamente no ha cambiado en los últimos 100 años desde que se inventó la corriente alterna, y hoy día nos vemos en la urgencia de, dado que nos vamos a empezar a llenar de vehículos eléctricos, el Estado o los reguladores empiezan a mirar, como decía Pablo, con el espejo retrovisor de cómo eventualmente tenemos que o deberíamos haber hecho estos cambios para tratar de salir jugando con esto. Y la verdad es que nosotros tenemos una mirada que debiese ser un poco distinta, o sea, de anteponerse a esta situación, tener un mercado eléctrico, un sector eléctrico moderno, de baja barrera de entrada, en donde puedan entrar distintos tipos de tecnología y soluciones, y eso la verdad hemos visto que se ha tratado de empujar con mucha fuerza por el lado del gobierno, pero por distintas razones, lamentablemente de repente tarda más de lo que a uno le gustaría. Sí, parece que todos coincidimos. Nosotros también vivimos hartas cosas muy similares a las que ustedes describen. Voy a ir con algunas preguntas del público, del respetable. Ángela le pregunta a Pablo: soy profesora y escuché con mucha atención. Quería preguntarle, ¿cómo podemos enseñarle a futuras generaciones la importancia de participar en instancias ciudadanas de forma colaborativa? ¿Cuáles herramientas podemos entregar nosotros los educadores? Tremenda pregunta. Es una gran pregunta. A ver, lo primero es, y quedó demostrado el 25 de octubre pasado, entender que cuando uno se moviliza como ciudadano y hace valer sus derechos como ciudadano y pone a la comunidad por sobre el individuo, se pueden avanzar y hacer cosas maravillosas. O sea, yo creo que la gran convocatoria que tuvo el proceso del plebiscito, la confirmación de que la voluntad de las personas se puede entender y se puede canalizar a través de una vía pacífica, cívica y democrática, es un tremendo ejemplo. Y yo espero que lo hayan conversado en clases con sus alumnos y todo este tema de la cultura cívica yo creo que es muy importante. Respeto por las instituciones, el respeto por el otro. Y luego, sobre todo nosotros que estamos en las industrias creativas, yo creo que es re importante el diseño de las experiencias y el diseño de las interfaces y cómo ellas te pueden generar cambios de hábito. Pongo un ejemplo súper sencillo. En mi casa nosotros no reciclábamos ni separábamos en origen los residuos porque no estaba dada la facilidad para hacerlo, porque el municipio no tenía un servicio separado, no teníamos tarros separados, y desde el momento que el municipio nos pone un camión que va 2 veces a la semana a retirar los reciclables y tenemos además un tarro separado, mis niños ya empiezan a cambiar sus hábitos y comenzamos a ver la cantidad de basura que hoy en día se puede recuperar o reciclar respecto a la que se va a los desechos, e incluso ahora estamos pensando en compostar.
¿Por qué? Porque el diseño del servicio público, el diseño de estos tarros, la manera en que los pusimos en la casa, etcétera, facilitó aquello. Si uno empieza, por ejemplo, en los edificios de departamentos, estos mega torres, a poner, por ejemplo, incineradores separados, no incineradores, sino que ductos separados, donde tú puedes poner lo reciclable, lo compostable y lo que es basura, probablemente esos vecinos van a estar más propensos a hacerlo porque el diseño de la experiencia te lo facilitó. Y así podemos seguir con tantas cosas. Creo que ahí hay un desafío enorme de cómo ir articulando y dar facilidades para que la gente comience a pensar, como te decía antes, en la comunidad por sobre el individuo, y la educación ahí es clave, sobre todo en la infancia temprana, digamos, educación básica. Sí, llama la atención que la educación cívica es algo medio relegado, por no decir inexistente, en la educación básica. Y a todo nivel, yo creo que eso es público o sea, la educación pública y la privada. Es una pena si hay algo que ha quedado demostrado en el último año es la necesidad de educación cívica que tenemos para poder manifestarnos de manera pacífica, para poder articular diálogos, etcétera. De ahí que creo que va a ser una prueba muy bonita todo lo que se nos viene ahora con el diálogo constituyente. Sí, gracias, Pablo. Daniel le pregunta a Luz: Chile es un país solidario, pero esto se ve frente a catástrofes como terremotos, pandemias, etcétera. ¿Cómo proyectamos un país generoso en el día a día? Muy buena pregunta, tan buena como la anterior. Y no es fácil de contestar porque hay que generar muchas renuncias para poder realmente ser solidarios. Una cosa es lo que pueda ocurrir de manera spot o específica, producto de eventos específicos, que es como lo que tradicionalmente nos etiqueta como un país solidario, post-terremoto, teletones, etcétera. Pero culturalmente quizás todavía vivimos en un modelo bastante individualista y compartimentalizado, bastante en lógicas de silo y de poca cohesión territorial, lo cual sin duda va generando muchas diferencias en lo bueno y en lo malo. Entonces, este es un trabajo que yo creo que gran parte de la oportunidad que tenemos ahora de generar unas nuevas bases, no creo que tengamos que refundar nuestro país, sino que vamos a generar una nueva base para un nuevo futuro, una nueva era, en donde los principios de solidaridad van más allá de la lógica cliché o de la lógica superficial o maquillaje, sino que es del ADN intrínseco. Como yo creo que tenemos que mirar más a nuestros niños y a los más jóvenes en lo positivo, en donde muchas veces si uno les pone un poquito más de atención y oreja, te entregan varios mensajes que son, creo que, fundamentales para avanzar en estos constructos de solidaridad y de lógicas más colectivas, y que van a beneficiarnos. Finalmente, la convergencia, la diversidad y juntar lo mejor de todo, inclusive con enfoques quizás hasta más tradicionales, que muchas veces a mí me han dicho, Luzma, lo que pasa es que la necesidad de los grandes se resuelve con la problemática de los más pequeños. Perfecto, pero si logramos juntar estos polos, estas dos puntas de la cuerda, finalmente igual vamos a generar multiplicación, vamos a generar algo mucho más, yo creo que sostenible, que nos va a permitir sobrellevar cualquier evento o hito en el futuro, en donde no quedemos tan expuestos a vulnerabilidades que hemos observado en los últimos meses, lamentablemente, y que nos va cimentando bases ciertas de como yo diría, un radier bien hecho para montar un buen edificio, y no después estar parchando y corrigiendo y maquillando por fuera porque a la primera se nos cae. Entonces yo creo que es un trabajo que no es automático. Esta cosa yo creo que también hay que tomar sentido de conciencia de que no es un clic, no es instantáneo a la fracción del segundo como a veces queremos que las cosas sucedan. Pero si se hace con conciencia, con reflexión y en una lógica colaborativa, yo creo que podemos generar esta lógica que
de un Chile que crece junto, más que de esta lógica etiquetada de un país solidario, que yo creo que hay que empezar a dejarlo de lado. Y hay un tema que creo que mencionó Pablo sobre la resiliencia y los plazos, porque hoy día todos queremos todo pasado mañana y estos son temas demasiado grandes Sí. y como que los incentivos están medio mal ordenados porque yo te lo digo desde el mundo privado, hoy día la gente dura 2 años en las pegas y que le vaya a hablar de 5 o 10, digamos, no importa. ¿Ah? Hay un tema y que sean políticas, sean tantas cosas. Aquí Karen le pregunta a Francisco, y creo más o menos en la misma línea, ¿cuál es la invitación a la empresa privada para que cambien sus procesos a procesos sustentables? Sobre todo para las industrias extractivas, ¿cuáles son los beneficios a futuro para pensar en hacer una inversión hoy? Es una muy buena pregunta y de hecho ha guiado mucho lo que hemos venido trabajando en los últimos 3 años, que principalmente se relaciona con el hecho de que ya hay un convencimiento a nivel mundial, como decía en la presentación, de tener que reducir las emisiones de gases contaminantes, porque si no, la verdad es que no tenemos 2 planetas para vivir, hasta ahora según sepamos por lo menos. Entonces las empresas tienen que ir adaptando todos sus criterios, todos sus planes de inversiones y todos los pasos que van dando año a año, tal de ir entregando soluciones que finalmente benefician a los clientes. Y es súper importante que las empresas puedan tener en el foco, más que lo que es necesariamente bueno para ellas, lo que es bueno para el cliente, porque al final nosotros al menos en Copec siempre hemos pensado que lo que es bueno para el cliente o el bueno para el usuario, de una u otra forma igual generará beneficios para la empresa. Entonces tiene que haber esa concordancia entre lo que se dice, lo que se plantea y lo que finalmente se termina haciendo. Y por otro lado también, es súper importante poder tomar decisiones, ojalá anticipándose a todas estas tendencias, porque si no, como Copec, para dar un ejemplo, podríamos haber tomado la decisión quizás de no haber participado o potenciado los temas de electromovilidad para tratar quizás de retrasarla, pero el foco de la empresa siempre ha sido distinto, siempre ha sido anticipémonos a las tendencias que vienen más adelante, independiente que eso pueda significar inversiones de poca o quizás negativa rentabilidad en el corto plazo, pero tratemos siempre de estar anticipándonos a esas tendencias tal de cuando esto se masifique, quizás en unos 3, 4, 5 años más o 10, las estemos liderando y sigamos acompañando a nuestros clientes finalmente en estas soluciones que finalmente son beneficiosas para ellos, para el medio ambiente, para la comunidad, y que de una u otra forma, si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer adelantándose así. Oye, ya, estamos medio pasados en el tiempo, así que yo tengo como 8 preguntas más para hacerles, pero creo que en honor al tiempo les voy a agradecer la participación. Se pasaron de nuevo de compartir sus conocimientos y su tiempo con Crechi, con la CHAP, y no dudo que toda la gente lo ha pasado muy bien escuchándolo. Yo tengo como 5 páginas de apuntes de cada una de sus presentaciones, así que de nuevo, muchas gracias y nada, y dejo la organización, ahí nuestro director, productor, nos diría qué hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz María. Gracias a ustedes. Gracias, Cuídense. Pablo, Francisco, Christopher, cuídense mucho.